Mis queridos amigos y amigas, continuamos en este día en el estudio y el escudriño de la palabra de Dios. El día de hoy continuamos con el libro del profeta Jeremías, el profeta llorón. Continuamos sobre el capítulo 11, un capítulo bastante nutrido de una serie de condiciones, de elementos que son de absoluta, total y taxativa aplicabilidad a la condición que vivimos en estos momentos. Sin embargo, es orientado, como lo hemos venido estudiando en Isaías y ahora en Jeremías, al pueblo de Dios, es decir, a Judá y a Jerusalén. Bienvenidos. Padre, queremos agradecerte, Señor, darte la gloria y la honra en cada momento, en cada tiempo, en cada lugar. Por cuanto santo es tu nombre, Señor, te rogamos tengas misericordia del mundo, ten misericordia de nosotros, guíanos, guárdanos, oriéntanos y ministranos, Señor. Ante ti oramos y clamamos, ante ti nos presentamos, Señor. Escucha, oh Padre, nuestra súplica. Escucha nuestro agradecimiento y nuestro arrepentimiento, Padre. Ante ti oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Les decía que este es un capítulo bastante surtido porque yo por lo menos observo cuatro elementos que son importantes para resaltar. El primero de ellos es que Dios establece, hace como un recorderis, hace un inventario de todos los daños generados a través de la violación que hizo Israel con Dios. Dios hizo un pacto con Israel y ese pacto fue violado. Ese pacto fue reventado. En segundo lugar, Dios presenta formalmente, en legal y de una forma, una reclamación. Presenta un reclamo sólido, presenta su caso y establece que hubo efectivamente una violación a ese pacto. En tercer lugar, se menciona como a raíz de la violación de ese pacto que se hizo con Israel, hay unas consecuencias. Va a pasar algo. Y en último lugar, establece cómo Dios le revela a Jeremías que hay un planes, hay un entramado para atentar contra su vida. Eso es básicamente los cuatro aspectos que a mi mejor manera logró vislumbrar en este capítulo 11 del libro de Jeremías. Adelante. El pacto violado. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: Oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día en que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: Oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os he mandado. Y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres
que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo, estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se halla entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses, a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal, porque según el número de sus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no iré en el día de su aflicción cuando clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitar el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti. A causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocando mi ira con incensar a Baal. Complot contra Jeremías. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Wow, complicado el tema.
complicado. Les decía que yo veo cuatro elementos. Cuatro. Cuatro. El primero de ellos es que Dios trae a la memoria el pacto que hizo con Israel, con los israelitas cuando los sacó de Egipto. Esto lo encontramos allí el versículo 1 al versículo 7. Y como la violación de este pacto que se había hecho con Israel sistemáticamente a lo largo de la historia, tras las generaciones, genera unas, unas consecuencias. Dios dice que hizo con ellos un pacto de llevarlos a la ciudad, a la tierra de la que fluye leche y miel. Y les dice algo que se repite muchas veces en la Biblia. Ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Respeten mis mandamientos, reconozcan mi autoridad y yo les voy a proveer todo. Pero dice algo que es muy duro y es no quisieron escuchar, no quisieron escuchar. Y aquí viene algo muy importante porque en este ministerio siempre hemos manifestado de que el pecado es una decisión consciente que toma el creyente. Simplemente no quiere obedecer a Dios y se revela ante Dios. Y es muy simpático, porque la palabra, si se fijaron allí el versículo 1 al 7, está unas 4 o 5 veces. Oír, escuchar. En cambio, la palabra está 2, 3 veces. ¿Será que es más importante escuchar que hablar? Buen punto. Y en el versículo 3 establece un juicio que es fuerte, severo. En el versículo 3 dice, maldito el varón que viola este pacto. Maldito el varón que no obedece las palabras de este pacto. Caramba. Maldito el varón. Usted se imagina lo que debe ser sobre un ser humano recibir de parte de Dios una maldición. Mejor dicho, así como decían las abuelas, empaque y vamos, aquí no hay nada. Y hay un planteamiento más adelante, el que les decía yo que se repite mucho en la Biblia. Está allí sobre el versículo 4. Yo los llevaré a la tierra que fluye leche y miel, y ustedes me serán por pueblo, y yo les seré por Dios. Pero tienen que acoger el pacto, tienen que obedecer. Cualquier parecido con la realidad es mera profecía bíblica. Ah, no, qué va. Complicado el tema. Y en ese momento histórico era exclusivamente dirigido a Judá y a Jerusalén, concretamente a los israelitas. Con la obra de Jesucristo, que es otro tema, el nuevo pacto, con y en Jesucristo, esa invitación ya no es
exclusivamente para los israelitas y los judíos. Ya esa cobertura se hace para todos los hombres. Y eso quiere decir que Jesucristo potencialmente murió por toda la humanidad, pero efectivamente por muy pocos. Y él le dice el Evangelio, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, si usted no está en ese pacto, usted está por fuera del pacto. En serio. Sí, en serio. Y si está por fuera del pacto, sobre usted cae. Primero, en la época de los israelitas, la maldición de Dios. En la época del nuevo pacto en Jesucristo, cae bajo la ley, no sobre la gracia. Tremendo el tema, tremendo el tema. El reto número dos es que Dios presenta formalmente, en legal y de debida forma, el caso contra Israel por la violación del pacto que se hizo en su momento con ellos. Y esto lo encontramos allí, del versículo 8 al versículo 10, solo en esos tres versículos, 8, 9 y 10. Allí está la ponencia de Dios relacionada a la violación del pacto que hubo del pueblo de Israel, es decir, Judá y Jerusalén, al pacto hecho con Dios. Tremendo. Y aquí dice algo que es tremendamente fuerte, algo que es desgarrador, diría yo. Pero no oyeron ni inclinaron su oído. Se les dijo, se les advirtió, se les recomendó, se les especificó, se les anunció, no les provocó oír, no quisieron oír, no quisieron escuchar, ni inclinaron su oído. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y esto va de la mano, porque, hombre, pero ¿por qué no quisieron oír? ¿Por qué no quisieron escuchar? Muy charro, por una razón muy sencilla. Porque se fueron en pos de otros dioses. Y creo que simplemente es un referente cuando hablan de inciensar a Baal. Yo creo que dentro del contexto, esos otros dioses son cualquiera distinto de Dios, de Jehová, de Yahvé, de Elohim. Y en el momento histórico actual, cualquier cosa o cualquier persona diferente de Dios. Llámese mamá, papá, hijo, mascota, dinero, juego, alcohol, drogas, trabajo, lo que quiera. Para usted se ha convertido en un Dios y usted automáticamente se convierte en un idólatra y en un violador del pacto que se hizo con Jesucristo en la cruz. Grave, muy grave. Y esto va con una frase que es violenta. Dice, se han hecho esclavos de su malvado corazón. Ups, se han hecho esclavos de su malvado corazón. Primera parte, Dios hace memoria de lo que pasó con los antepasados y del pacto. Segunda parte, Dios presenta un caso concreto sobre la violación de ese pacto
que se había hecho y que había descrito en la primera parte. Tercero, se genera una condena total y absoluta contra Judá y Jerusalén de parte de Dios. Y esto lo vemos allí, del versículo 11 al 17. Allí vemos esa condenación y es tremenda. Pues es una cosa impresionante. Dice que va a arrasar todo. Mejor dicho, condena a la ruina a Judá y a Jerusalén. Lo vemos allí claramente. Lo vemos del versículo 11 al 13. Dice, son condenados a la ruina. No más, no más. Establece que esos dioses, esos falsos dioses, no van a hacer absolutamente nada para salvarlos. No van a hacer nada. Tranquilo. No me preocupe que nadie va a mover un dedo. ¿Sabe por qué? Porque esos dioses no existen. No son dioses. Son efímeros. Isaías los llama, son como el viento. No sé. Ahí no hay nada. Veíamos que Isaías fue el 40, en el capítulo 40 decía, hay que ponerle esclavos, porque no caen los dioses. Ahí tiene, pues, muy complicado el tema. Y establece que esa maldición de la que nadie los va a sacar es la consecuencia por haber quebrantado y roto ese pacto que hizo Dios con sus antepasados, con los padres de sus padres. Tremendo, tremendo. Y en cuarto y último lugar, les decía que Dios revela al profeta Jeremías y le dice, pilas que lo van a matar. Ojo, ojo, que están planeando acabar con usted. Y esos que estaban conspirando contra Jeremías van y lo enfrentan y le dicen, o se calla o lo matamos. Uy, qué fuerte. Y Jeremías asume la garantía que Dios le da de su bienestar y por el contrario, destruye totalmente a esos asesinos, a esos que planeaban el mal contra Jeremías. Esto lo vemos allí el versículo 18 al 23. Claramente está establecido cuando Dios le dice a Jeremías, oíd, mira lo que va a pasar. Qué tremendo. Y muy común en nuestro momento histórico, en especial ahora que aquí en Colombia estamos cerca de las elecciones. El que sea contrario o diferente a mi pensamiento, simplemente lo mando a matar y listo, ya se acabó. No, no me gusta lo que está diciendo el otro, yo lo mando a matar y listo. Ya no toca escucharlo. Es decir, si lo que se llama en estos momentos delito, lo dejamos de llamar delito, ya no es delito. Y eso era lo que iban a hacer con Jeremías. Hombre, Jeremías está hablando mucho del pueblo, del juicio, de todo esto. Hombre, no queremos seguir escuchando eso. Primero que querer cambiar. A tomar a Jeremías. Ay, ¿cuál es el problema? Ya no lo volvemos a escuchar. ¿En serio? Sí, en serio. Eso fue lo que hicieron. Y allí en el versículo 18 y el 19, Dios le revela a Jeremías y le dice, pilas, mira, va a pasar esto y esto y esto. Y en el versículo 20 vemos algo espectacular, excepcional. Y es que Jeremías se somete, ora por ellos ante Dios.
Y eso me recuerda la epístola de Pablo a los romanos. No os venguéis vosotros, hijitos míos, porque mía es la venganza, dice Jehová, yo pagaré. Y Jeremías ora por ellos y deja todo el problema a la justicia de Dios. Dios deja el problema resuelto cuando Jeremías se lo entrega. Jeremías ora por ellos. Como así? Ellos no lo iban a matar, pues precisamente. Ellos lo buscan, lo amenazan, lo van a matar, conspiran contra Jeremías. ¿Jeremías qué hace? Ah, no, eso me abro el parche para que no me maten. No. Me voy a vivir a otra parte para que no me vayan a matar. No. ¿Qué hace Jeremías? Se arrodilla, ora, Dios, a Dios. ¿Y Dios qué hace? Factura y cobra. Y nosotros lo que nos han enseñado es papaya puesta, papaya partida. A mí el que me la hace me la paga. Yo perdono, pero no olvido. Delante de mí la nariz, nadie más. Con razón estamos como estamos. Ahí está la explicación. Y finalmente sobre el capítulo del versículo 21 y 23, lo que vemos es precisamente la justicia de Dios obrando sobre estas personas, asesinándolos a espada y haciendo que sus hijos mueran de hambre. Tremendo. Un capítulo bastante surtido. Yo quisiera, para terminar, citar dos versículos que son especialmente fuertes. El versículo 11 y el versículo 15 de este capítulo 40 del libro de Jeremías. El versículo 11 dice, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y yo no los oiré. Wow. ¿Cómo se te ocurre que la Biblia va a decir que Dios les va a enviar un mal? Ay, no, este sí no sabe lo que está hablando. Está escrito, libro del profeta Jeremías, capítulo 40 versículo 11. Ay, no, vos estás interpretando mal eso. Ok. Dice, yo traigo sobre ellos males que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. Le tengo un dato. No es la primera vez que Dios dice, les envío un mal y no podrán salir. Ah, no. Apunte, en Romanos 1 también lo encuentra, Romanos 1 del 26 al 32. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a cosas que no convienen, porque conociendo la verdad, siguieron la mentira, para que se extravíen en ella. Ah, no. ¿Y qué me le dice dos tesalonicenses? La segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 al 13. Por eso Dios envía un poder engañoso para que se pierdan y se extravíen. ¿Cómo? Sí, señor. Ahí le doy tres citas donde claramente dice que Dios le envía un poder engañoso, que Dios los entrega a cosas vergonzosas y que Dios envía un mal para que se extravíen. ¿Pero quiénes? Pues no, aquellos que no cumplieron el pacto, aquellos que violaron el pacto. Versículo 11 les decía que eran dos versículos. El primero es el 11 y el segundo es el 15. El 15 dice, ¿qué no he hecho? Tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones. Tremendo. Y si nos fijamos desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que vemos y lo que encontramos es precisamente eso, que es cíclico, 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 cíclico. ¡Wow!
y vuelve y cae, y vuelve y hace, y vuelve y peca, y vuelve y es rebelde, y vuelve y... ¿Qué derecho tiene mi amada, habiendo hecho ignominia? No me quedan más que preguntas de reflexión. La primera es, ¿está usted bajo el pacto de Jesucristo o está usted bajo la ley por haber violado ese pacto con Cristo? ¿Cuántas veces al día usted viola ese pacto? ¿Cuántas veces tiene la humildad de reconocer su error y la violación del pacto? Número dos, ¿tiene usted otros dioses y no es consciente? ¿Inciensa usted a otros baales? Piénselo. Revisémonos y pidámosle a Dios que nos revise a través del Espíritu Santo. Que el Señor les guarde. Bendiciones.